en vivo. Buenas tardes en España, buenos días en otros lugares del mundo. Estamos aquí en este conversatorio que decidimos montar Andrea y yo. Andrea, muchas gracias por estar aquí. A las compañeras de Caóticas que nos prestaron la plataforma para tener este encuentro. Y agradecerme, bueno, a mí misma, ¿por qué no? También por estar aquí en y a Carema, que es nuestro público del día de hoy. Y a todos ustedes por tener la oportunidad y el tiempo para unirse a este conversatorio que vamos a tener, en donde hemos decidido, Andrea y yo, pues poner en diálogo dos textos, dos libros que acaban de salir. El de Andrea salió el día de ayer y el mío salió en diciembre del año pasado. Y decidimos, bueno, encontrarnos en algún punto del mundo y poner en conversación estos libros que nos parece que tienen muchos temas de qué hablar. Y bueno, como todo libro, temas que convergen, divergen, pero bueno, así son los textos, así son los feminismos y pues por eso estamos en diálogo. Así que nada, Andrea, muchas gracias por animarte a hacer este conversatorio. Muchísimas gracias, Dresda, por la invitación. Un placer, además con este setting casero que hemos montado aquí, desde la autogestión absoluta. Y un placer poner a dialogar los libros. Tenemos aquí el ejemplar de Dresda, maravilloso. El mío lo vendí en Colombia, con lo cual no he podido traerlo, pero hemos hecho aquí un apaño doméstico y podéis ver la portada. Como ha comentado Dresda, ya está en librerías desde ayer y ambos se pueden comprar en la web de Caótica. Así es, así que mira, para mí lo importante de este conversatorio es, por un lado, felicitarte porque, bueno, ambas sabemos que publicar un libro no es fácil, es una tarea muy ardua y el tuyo está fresquito. Y quizá para la gente que no ha tenido oportunidad todavía de leerlo, y bueno, igual tampoco mucha gente conoce un poquito de ti, así que a lo mejor podríamos comenzar este conversatorio con que, no sé, como que nos compartieras un poquito quién es Andrea, la autora, este trayecto, y claro, ¿qué nos cuentas con tu libro El cuerpo deseado? Perfecto. Bueno, pues yo creo que ambas preguntas se enlazan en el propio título del libro, ¿no? ¿Por qué el cuerpo deseado y por qué el subtítulo que luego referiré? Para mí el cuerpo siempre ha sido algo que me ha interesado mucho, ¿no? Que me ha atravesado, evidentemente, pero que además me ha interesado políticamente, me ha interesado académicamente y me ha apasionado pensar, ¿no? Yo vengo de los feminismos, del movimiento feminista en Madrid, vinculado al movimiento estudiantil primero y luego más allá, y el tema del cuerpo era algo que estaba muy presente, ¿no? Desde nuestra actividad política, pues poníamos el cuerpo como en distintas actividades de desobediencia civil, luego en el 15M, y era como, ¿no?, utilizar pues la desnudez, utilizar la reivindicación encarnada en muchos sentidos. Y cuando me conecté con el activismo de vida independiente, sobre todo vinculado al foro de vida independiente en el contexto español, pues vi muy claras, ¿no?, las analogías entre ese poner el cuerpo, anatomía no es destino, mi cuerpo es un campo de batalla, como muchas proclamas feministas, como también se encarnaban desde otro lugar, ¿no? Y me interesó como mucho ese diálogo y ese encuentro, que se encarnó, nunca mejor dicho, a raíz del documental Yes We Fuck, con el que yo hice también la tesis doctoral vinculada a este proyecto. Este fue un proyecto en el contexto catalán, sobre todo, se puede ver online ya, y es un documental, pero creo que es mucho más que un documental, porque generó, ¿no?, todo un proceso de alianzas entre el movimiento de vida independiente, el movimiento anticapacitista, digamos, y el movimiento transfeminista catalán y español en general. Y el objetivo, ¿no?, de este documental era visibilizar que las personas con diversidad funcional son seres sexuales y no solo deseantes, sino también deseables. Este proceso de filmación del documental, que llevó a cabo un proceso más amplio de alianza, de encuentro, de intimidades y de complicidades compartidas, fue también para mí una experiencia encarnada, ¿no?, en muchos sentidos, y una serie de vivencias corporales me hicieron como poner más en el centro la idea de cómo el deseo es algo fundamental, ¿no?, a la hora de, bueno, pues de que una vida merezca la pena ser vivida, pero también a la hora de pensar y tensionar las políticas, ¿no? Cuando empezamos a poner el deseo en el centro, por ejemplo, la idea de las residencias comienza a ser peor idea, ¿no? Que determinadas personas estén encerradas, no tengan intimidad, no tengan decisión sobre quién toca sus cuerpos. Cuando empiezas a pensar las posibilidades para la intimidad, para la erótica, para el deseo, todo eso se pone en tensión y todo eso se pone en cuestión de forma muy, muy central, ¿no? Y juego con el cuerpo deseado porque me ha interesado mucho el tema de la sexualidad y ahora me interesan temas más amplios, pero el cuerpo deseado sigue siendo ese punto que tensiona el capacitismo de forma, el corazón del capacitismo, ¿no? Que no es pensar ya la discapacidad desde la aceptación o la resignación o algo que existe porque existe en el mundo, sino algo, o
sea, ¿qué ocurre, ¿no? O qué se mueve o qué molesta cuando pensamos que el deseo pueda vincularse a la discapacidad. Y eso es como una pregunta que a mí me apasiona porque mueve muchas cosas y mueve muchas cosas a los feminismos. La verdad es que yo pienso que tu libro es muy propio para estos tiempos, pero también creo que tú durante las páginas de tu libro nos estás hablando de conversaciones que son muy incómodas y de muchas tensiones que existen entre, bueno, pues como son todos los movimientos sociales, y tú te enfocas mucho entre esta conversación que tú le llamas pendiente, entre los feminismos y el movimiento con discapacidad, movimiento disca, movimiento loco, etc. Para ti, a lo mejor, para saber más, compré el libro, pero de manera como muy, muy general, quizá ayúdanos a entender de dónde viene esto, de dónde está lo pendiente para ti. Claro, para mí lo pendiente es que cuando empecé con el tema feminista, ¿no? Que empecé tanto la trayectoria académica, yo estudié sociología y antropología y ya hice la tesis de máster y la tesis doctoral vinculada a los estudios de género y a la teoría feminista, y paralelamente no estaba como en distintos momentos de militancia feminista. Y veía muy claro, ¿no? Que teníamos como una conciencia fuerte, ya cuando hace más de 10 años, cuando yo empecé la militancia, de que el feminismo tenía que ser interseccional. Ya se hablaba de interseccionalidad y tenía que cruzarse, ¿no? Y no podía seguir siendo como ese feminismo hegemónico, blanco, de clase media, ¿no? Había ya una serie de críticas muy fuertes, tanto a nivel de sujeto del feminismo como del tipo de demandas que se articulaban. Pero continuamente se cruzaban por cuestión de clase social, por cuestión de racialización, por cuestión de ejes de desigualdad, y sin embargo nunca se mencionaba la discapacidad, ¿no? Y cuanto más me adentraba yo en los estudios críticos de la discapacidad y más empezaba a establecer alianzas también vivenciales con activistas, más me seguía sorprendiendo volver a foros feministas, incluso foros feministas críticos, donde se discutían los cuidados sin tener en cuenta la experiencia de las personas cuidadas, o donde se hablaba de sexualidad o de violencia de género, de violencia contra las mujeres, con ese eje muy centrado en lo femenino-masculino, encarnado por defecto en cuerpos capaces, cuando creo que cuando cruzamos el tema de la diversidad funcional, a la hora de pensar la violencia, se nos mueven cosas, ¿no? Y hay un ejemplo que es en el libro, que yo creo que es un ejemplo como muy paradójico, en que planteo, cojo, ¿no? Un fragmento de una nota de prensa en que se habla de cómo Mason agredió sistemáticamente a un profesor, ¿no? Es una noticia de prensa y entonces se cuenta que este profesor llegaba al hospital en repetidas ocasiones con marcas en el cuerpo, signos de violencia, signos de ahogamiento, incluso quemaduras solares por estar abandonado a la intemperie bajo un sol muy fuerte. Este ejemplo, ¿no? Remite a una situación de violencia íntima y continuada dentro de una relación de pareja, donde, en contra de lo habitual y de cómo pensamos por defecto la violencia de la pareja, en este caso, presuntamente, la agresora era una mujer heterosexual que tenía una relación con un hombre con diversidad funcional, y este hombre era Stephen Hawking. Me parece interesante este ejemplo porque Stephen Hawking, si no tenemos en cuenta la variable del capacitismo, es un hombre que cumple todos los checks de variables de poder, ¿no? Es un hombre blanco, es un hombre heterosexual, es un hombre poderoso, es un hombre rico, es un hombre con reconocimiento, es un hombre con poder en muchos sentidos, pero es un hombre vulnerable en otros. Entonces, para mí es como imprescindible entender que pensar cosas tan importantes para los feminismos como es la violencia, hay que cruzarlo con el capacitismo para acabar de entender y de escudriñar cómo funciona. A mí lo que me parece tu libro, que además, bueno, tocas temas interesantes, ya lo habías dicho mucho, el deseo, tocas mucho el tema del género, que me parece muy importante y cómo intersecta con el tema de discapacidad. Habla mucho de los cuidados, que igual eso me gustaría que nos detuviéramos más adelante, pero yo creo que tu libro, para todas aquellas personas que están interesadas en acercarse al estudio de la discapacidad y de diversidad funcional, creo que es una puerta increíble, no solamente por lo accesible que lo haces, también el montón de ejemplos que pones, y también creo que de alguna manera creo que tocas algunos temas que yo, por ejemplo, en mi libro, no es que los asuma como tal, sino son pensamientos ya planteados en mí, pero creo que yo me voy yo tomo otro rumbo que tú bien en tu libro si logras como desarrollar, y me parece en ese momento que nuestros libros ahí es donde están dialogando, ¿no? En conversaciones previas y en conversaciones posteriores, pero que van con una idea muy clara, que es hablar acerca de la discapacidad como eje teórico, como factor
factor importante, pero sobre todo como el capacitismo como un eje de opresión, que yo creo que ahí está el secreto oculto de nuestros libros, pero también creo que es la línea por la cual hemos apostado nuestras reflexiones, ¿no? Sí, totalmente. Yo el libro para mí era como un intento de hacer en un formato divulgativo y en un formato entretenido, o sea, yo quería que la gente se lo pasara bien leyendo estas discusiones, ¿no? Porque me parece que uno de los temas que ocurren, ¿no? Cuando intentamos pasar de la investigación, tenemos que hacer una breve interrupción. No, ahí está. Ya estamos. Dale. Sí, algo que nos pasa, ¿no? A muchas de las que estamos ahí como con una pata en la academia, es que terminamos, ¿no? Como en esa maquinaria que además luego en el libro de Teresa creo que se expone magistralmente, y era algo que yo me sentía muy reflejada cuando leía esta idea foucaultiana de ser empresaria de una misma, este desgaste asumido, encarnado, somatizado, autoimpuesto además, ¿no? O sea, sistémico pero también diario, y entonces, ¿no? La academia te deja mucho sin aliento, ¿no? Y yo estaba como, pues bueno, como aburrida y hastiada de esta idea de los paper académicos que te formatean el lenguaje y te formatean el cerebro y te hacen hacer como un argumento muy concreto y muy definido. Entonces, ahora que ya he podido estabilizarme un poquito en el mundo universitario, he dicho, esta es la mía, voy a hacer un libro que yo me lo pase bien escribiendo y la gente se lo pase bien hablando, ¿no? Y que me permite utilizar ejemplos del mundo de la moda, del mundo artístico, del cine, de la televisión, de cosas que he leído por casualidad. Y atreverme un poco también a decir cosas que no tengo del todo claras, abrir conversaciones y abrir melones que no son ideas fijas, sino discusiones abiertas, que también me interesa mucho, como el feedback de la gente cuando lo vaya leyendo, de qué opina y qué cuestiona y qué interpela. Como abrir melones y decir, me meto en todos los charcos y a partir de aquí a ver qué hacemos. Y creo que sí, que tu libro es como un formato muy diferente, ¿no? Donde yo creo que tiene una discusión teórica más elaborada y más precisa, ¿no? Hay como un manejo ahí riguroso de todos los términos teóricos, y además creo que el juego que haces con estados mórbidos, ¿no? Como una... Ahora nos lo explicas, por favor, de verdad, que tú lo explicas mejor. Como esa parte más sistemática y teórica y esa parte más encarnada. Pero creo que lo que tiene en común es entender que el capacitismo no se limita a una discriminación contra un grupo de población pequeño y concreto, lo cual no sería tan interesante o no cuestionaría los cimientos del feminismo, sino que el anticapacitismo es un sistema regulador que denota, ¿no? Que marca una norma, que es la capacidad corporal obligatoria, que nos afecta a todas, ¿no? En mayor o menor medida, poniéndonos en un lugar o en otro, pero que es un sistema de poder en que estamos imbuidas. Sí, o sea, y bueno, gracias por ahora explico estados mórbidos. Claramente, bueno, una que quería decirte es que, claro, yo creo que cuando se escribe un libro, y creo sobre todo cuando escribimos libros como estos, que tienen una apuesta política, al menos lo que yo menos pretendo es dar respuesta a nada, ¿no? Porque para mí dar respuesta es hacer una generalización o afirmar que he llegado a la conclusión de algo que yo todavía me sigo preguntando, y mientras los cuerpos seamos diversos, miles de respuestas habrá. Entonces no me atrevería a dar alguna afirmación o alguna respuesta con un libro, y yo creo que ese es el trabajo que tenemos, abrir melones y también hacer que la gente pues nos cuestione o que la gente se aproxime porque hay algo en los libros que les resuena, y yo creo que así son los procesos pues de la vida, del activismo y de la academia también. Y en mi caso, por ejemplo, es verdad que este libro es el resultado de una investigación doctoral, por lo tanto tiene la rigidez que demanda una investigación doctoral, pero para mí era necesaria y era pertinente porque, bueno, yo vengo de las relaciones internacionales, es decir, vengo de un pensamiento político un poco más rígido en ese sentido, pero a mí sí me interesaba, y creo que es la apuesta que yo hago con estados mórbidos, entender la enfermedad o la discapacidad, y ese es un tema que vamos a entrar en un ratito, pero sí me interesaba ponerla como un proceso ontológico de vida propia, es decir, poner a la enfermedad en conversación con teorías que nos estén hablando de las economías de la vida y la muerte. Entonces, a mí me interesaba como, bueno, si tenemos un campo si tenemos la biopolítica, tenemos la necropolítica, y esas dos herramientas teóricas nos permiten enfocarnos a las economías que gestionan la vida y la regulación de la muerte, ¿por qué no entonces analizar con esas mismas herramientas lo que está pasando en la vida entre aquella vida que está entre lo vivo y lo muerto,
es decir, en estados de morbilidad, ¿no? Y entonces mi apuesta con estados mórbidos pues es meter la enfermedad en una negociación y conversación con, bueno, por nombrar algunas teóricas, pero bueno, claramente está Sayek Valencia, está Sara Ahmed, está Foucault, etcétera, etcétera, con algunos grandes cánones de la literatura, de la vida necropolítica. Y con estados mórbidos mi apuesta es muy sencilla. Para mí mi apuesta es, por un lado, hacer una crítica ferviente a lo que es enfermar, dentro de los márgenes de un sistema capitalista contemporáneo. ¿Qué significa enfermar en tiempos de sociedades contemporáneas? Y estados mórbidos me permite como encontrar un concepto que me permite negociar un doble juego, ¿no? El primero era, bueno, si vivimos dentro de un sistema capacitista neoliberal en donde el enfermar se está tornando como tan constitutivo del yo posmoderno, ¿no? Entonces, por un lado, estados mórbidos es, bueno, ¿por qué ahora el enfermar se ha convertido en un acto de responsabilización individual? O sea, pareciera ser que el enfermar es una autorresponsabilización, es decir, nos enfermamos porque queremos, nos enfermamos porque no comemos bien, nos enfermamos porque no hacemos ejercicio, nos enfermamos porque no vamos al psicólogo, a la psicóloga, completamente despolitizando todo un sistema de alrededor que tiene como objetivo, o bueno, más bien que nos afecta, que nos rodea y que atraviesa el cuerpo, ¿no? Y por tanto se materializa en estados de enfermedad. Y por otro lado sí quería nombrar algunas estructuras de poder que yo identifico en mi libro como eficacia, temporalidad y productividad a partir de las conversaciones que yo tengo con mujeres con fibromialgia, y eso es importante que yo lo nombre porque es a partir de las historias de estas mujeres que me permito y que me permiten ponernos en conversación y empezar a indagar claramente y profundamente cada uno de estos conceptos, ¿no? Y claro, cada una de estas morbopolíticas que yo las llamo son para mí formas de poder que están diseñadas para el debilitamiento, la precarización y procesos de enfermedad. Pero algo también que yo trato de hacer en estados mórbidos y que para mí creo que es una de las partes más bonitas del texto, es que yo apuesto por generar gramáticas de agencia propia, o sea, gramáticas de lenguajes que nos hablen de una discapacidad o de procesos de enfermedad en español, en castellano. Y también para entender la discapacidad o los procesos de enfermedad, no tanto desde esta manera trágica que estamos acostumbradas a ver, como estos cuerpos perdidos que están simplemente esperando algún tipo de respuesta de cura, sino cuerpos que se las apañan a sobrevivir en estados de precariedad, y cuerpos que tienen que enseñarnos bastante sobre qué se siente o cómo se sobrevive en un mundo que se siente en nuestra contra. Entonces, para mí era una manera de buscar en la discapacidad y en los cuerpos enfermos posibilidades de sobrevivencia que cuerpos, no sé, capaces no pueden percibir. Ahora que también el COVID nos ha enseñado que la línea que nos separa cada vez es menos, entonces creo que ahí es donde hay que regresar a la discapacidad como fuente teórica epistemológica, pero también como metodología de vida para saber justamente esto, ¿no? Cómo sobrevivir y cómo sobrellevar el día a día en un sistema que nos quiere hacer polvo, ¿no? O sea, para mí es la apuesta de estados mórbidos. Y a mí me gusta mucho eso que dices, ¿no? Como de esas, no sé cómo lo has denominado, pero gramáticas de la resistencia, porque una de las cosas que más me gusta de tu libro es como también encontrar otras formas para recoger esas voces y esas experiencias, ¿no? Porque a veces la propia dinámica de la investigación es una dinámica formateada de forma capacitista, ¿no? Donde se espera que las personas enumeren o generen un discurso que tiene que ser verbal, que tiene que estar intelectualizado o al menos racionalizado, que tiene que ser coherente, ¿no? Y que tú recoges. Y tú de repente dices, bueno, pero ¿y cómo se narra el dolor? ¿O cómo se recoge el dolor, ¿no? O sea, ¿el dolor es verbalizable? ¿Tenemos palabras para comparar, para describir, para atrapar el dolor? O quizá no, entonces apuestas por la fotografía. Bueno, pues que ellas fotografíen y hablen, ¿no? Sobre esas imágenes. Y creo que eso es como una apuesta importante, ¿no? De empezar a generar como otros espacios de colaboración, como otros espacios de narración colectiva, donde también haya otras formas de devolución, ¿no?
donde de repente tú no generes simplemente tu tesis doctoral, un paper académico, sino que cuentas en el libro que haces también un libro de fotografías, ¿no? Y de repente haces este libro que es más divulgativo. Y vas dando como otros espacios a, bueno, a ese saber que has ido compartiendo y que has ido entretejiendo y que tenga otros espacios de divulgación. Que yo, ese también en ese sentido, era uno de los objetivos de mi libro. El decir, ostras, esto me ha pasado, ¿no? El libro se compone de varias investigaciones, principalmente la tesis doctoral, que fue una investigación etnográfica con Yes We Fact, a través de observación participante en relación desde que empezamos a pensar el proyecto hasta la grabación y posterior promoción y difusión del documental, pero también entrevistas como activistas involucradas, tanto del ámbito más de los feminismos y del movimiento queer como del movimiento de vida independiente. Pero en el libro también refiero, ¿no?, cosas que tuve que hacer en paralelo, porque yo hice la tesis doctoral sin financiación, con lo cual me tuve que ir buscando la vida con pequeños contratos precarios, y entonces también se refiere pues, una investigación sobre violencia en mujeres con diversidad funcional, una investigación sobre arte y discapacidad. Y algo que me ha pasado, ¿no?, durante ese tiempo en que yo fui publicando para intentar estabilizarme, me decían, ¿no?, muchas personas, yo no leo en inglés, o sea, eso que has publicado, a mí no me mandes un artículo en inglés, pero ya no es simplemente una cuestión del idioma, sino es una cuestión del lenguaje. O sea, aunque sea un paper en castellano, ¿qué tipo de, o sea, quién estamos hablando, ¿no?, qué tipos de audiencias buscamos y qué tipos de audiencias excluimos cuando generamos como un lenguaje tan críptico, ¿no?, que se vuelve como muy endogámico. Y por eso me interesaba un libro como mucho más accesible y que también pusiera en valor lo que comentabas, ¿no?, de esas experiencias y esa agencia en la vulnerabilidad o en el margen, ¿no?, que es algo que a mí me interesa mucho con el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad, creo que uno de los temas interesantes de pensar la sexualidad atravesada por el capacitismo no es preocuparnos de qué podemos hacer por ese grupo de personas que están excluidas del sistema o del mercado afectivo sexual, porque creo que dar por hecho que están excluidas ya es problemático, y de hecho lo que planteo en el libro es dónde está aconteciendo esa sexualidad, si lo que era el armario de la homosexualidad puede ser ahora el armario de las residencias, ¿no?, qué se está gestando en esos espacios fuera de la mirada capacitista y capacitada, qué tipos de sexualidades se crean en los márgenes, y también que cómo eso interpela, ¿no?, al capacitismo que por defecto se da a la hora de pensar y vivir nuestras sexualidades, ¿no? Igual que creo que lo queer ha hecho una crítica, no simplemente dice, no, preocuparos de las minorías sexuales, sino que hace una crítica esencial a la sexualidad y enriquece y la flexibiliza, ¿no?, permitiéndonos pensar de forma y vivir de forma más fluida la erótica, el deseo, la sexualidad. Creo que el capacitismo puede hacer lo mismo, más bien el anticapacitismo, ¿no? Hace una crítica sustancial a la forma de pensarnos y de encarnar el deseo, y precisamente por eso también nos permite, ¿no?, como vivir otro tipo de sexualidades, y creo que las imágenes de Yes We Fact buscaban eso, ¿no? No buscaban una empatía con el margen, buscaban una incomodidad y una interpelación y un enriquecimiento de las sexualidades. Yeah. Mira, a mí me parece interesante tres cosas que quiero retomar de lo que dijiste, ¿no? O sea, yo ahora lo veo con mi libro, que es una propia crítica que yo me hago a mí, pero también es parte de ahora de mis prácticas. Ahora mismo estoy investigando al escribir, o sea, yo creo que, y bueno, si algo ha caracterizado mucho a los estudios de la discapacidad es que estamos completamente influenciadas por el norte, es decir, estamos leyendo, estamos teorizando, estamos generando conocimiento a partir de vivencias de mujeres blancas, con o sin discapacidad, con más privilegios que otras, y es a partir de ese lenguaje, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que yo ocupo a Jasmine Puar, ¿no? Aún así es una mujer racializada, pero que está privilegiada escribiendo desde el norte. Entonces ahí ya genero un poco, o sea, mi libro se tensa con esta idea, por un lado, que yo trato de hacer de generar vocabularios propios que partan de la experiencia de mujeres de la zona rural de España, es decir, teoría con acento propio, y al mismo tiempo estoy dialogando con personas que provienen de otras esferas y que normalmente se leen en inglés. Además, cuando yo estaba escribiendo el texto, el libro de Jasmine Puar de Derecho a Mutilar, pues no estaba ni traducido, así que yo tuve que hacer mis propias traducciones. Entonces, eso es, ¿no? Pero yo creo que lo que tanto tu libro como mi libro, como de todas aquellas compas que estamos tratando de escribir esto en español, es realmente decolonizar los estudios de la discapacidad desde zonas geográficas propias, desde contextos propios. Para mí, aunque me gusta mucho Jasmine Puar, es verdad que Jasmine Puar viene diciendo algo
que al menos, por ejemplo, en México la discapacidad forma parte de nuestro día a día. La discapacidad, cuando tú sales a la calle, ves gente que está que tiene algún proceso, alguna enfermedad, y es que la ves en la calle. O sea, la discapacidad está ahí, está enfrente, y estamos leyendo a gente que está realizando en otros lugares cuando la discapacidad la podemos entender en sus propios contextos, ¿no? Entonces yo creo que tu libro, mi libro y todas aquellas compas en América Latina y también en España que estamos haciendo es un esfuerzo por tratar de generar gramáticas en español que hablen de la experiencia de los cuerpos en nuestros propios contextos, y yo creo que eso es importante. Y la otra cosa que también yo lo veo en mi libro y que cada vez me lo cuestiono más es hablando y realmente siendo agradecida mucho con la teoría CRIP, ¿no? De la cual pues tú y yo nos alimentamos teóricamente. Me he puesto mucho yo traté de hacer una crítica en mi libro, aunque realmente creo que me quedo muy corta, y ahora que ya pasa el libro ya lo veo más, es un poco utilizar la palabra CRIP como si fuera una ganancia, ¿no? Como un currency, ¿no? ¿A qué voy? Yo trabajé con mujeres que venían del sur de España rural, mujeres a las que pues yo como investigadora llegué, me presenté, les expuse la investigación, y que dudo mucho que ellas pudiesen llamarse CRIPs, ¿me explico? O sea, ni siquiera que ese lenguaje pudiese llegar a ellas. Es más, muchas de ellas ni siquiera, y tú lo hablas en tu libro, ¿no? Cuando hablas el tema de tu abuela, en tu epílogo, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera considerándose como personas con discapacidad, ¿no? Es decir, entonces, como para mí esta tensión de utilizar conceptos como CRIP en contextos en donde no tienen ningún sentido, ¿no? En donde a la persona sobre la que la investigación versa no tiene ninguna relación con ese contexto, ¿no? Entonces, para mí ahí es donde, bueno, necesitamos entonces vocabularios propios para que podamos acercarnos a esa experiencia de esa persona que no está, que no entiende, que no le importa la palabra CRIP, ¿sí me explico? Entonces, creo que hay, y por eso creo que esta conversación que tú hablas acerca de tu abuela, ¿no? En el epílogo, que se lo recomiendo mucho el epílogo porque es un epílogo muy bonito, muy chulo, es esto, ¿no? Es esta tensión que existe a veces entre la teoría y la experiencia, entre el nombre que nos ponemos, y bueno, creo que esa parte vale la pena hablarla y compartirla, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en que uno de los esfuerzos, ¿no? de ambos libros, y en sentido Caótica Libros está apostando como por una línea, ¿no? en español y de traducciones, de estudios de la discapacidad, y creo que es muy importante empezar a pensar de manera situada, ¿no? Y no importar críticamente marcos anglosajones que no acaban de referir a nada, ¿no? Y con el tema CRIP comparto como tu incomodidad, que creo que es una incomodidad productiva, o sea, es una incomodidad interesante, ¿no? Que nos estimula a pensar más o a pensar mejor. En el contexto español, por ejemplo, ¿no? Llegó lo CRIP como en esa analogía con lo queer, y ahí hubo como toda una discusión, que fue uno de los temas de mi tesis, ¿no? Cómo nombrar, cómo nombrarse, sobre, vale, pero un momento, lo queer ha venido de un proceso de reflexión y politización más amplio, y de hecho ha sido como muy criticado y se han utilizado otros términos. ¿Y qué pasa con lo CRIP, que se empieza a utilizar cuando había términos locales como cojo o como tullido? ¿Qué pasa con esos términos que sí que incomodan y que remiten a un insulto que tiene sentido, ¿no? Cuando lo CRIP suena así como ajeno. Pero a mí la tesis doctoral sí me fue importante o útil porque sí que había un CRIP en español, es decir, una reivindicación activista desde el empoderamiento y desde el orgullo muy fuerte, ¿no? Que buscaba politizar la diferencia y que buscaba un orgullo de la diferencia, ¿no? Y había como, bueno, Yes We Fat quizás es como un ejemplo paradigmático, pero muchas otras microproyectos, ¿no? O proyectos cotidianos. Pues no, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una amiga mía, que es una de las que reseña el libro, la activista Elena Prous, y ella, por ejemplo, tiene una performance que me encanta, que es una foto de su bolsa de orina y la pone en un aparcamiento de minusválidos, donde pone aparcamiento de minusválidos, cuelga su bolsa llena de orina, ¿no? Y se llama Me meo en tus conceptos. Entonces, ¿no? Esa visibilización de lo que ha sido estigmatizado desde la burla y desde el humor, para mí es algo muy CRIP, ¿no? Tendríamos que pensar si hay que llamarlo CRIP o no, pero creo que es como una práctica muy situada. Pero como comentas, evidentemente no acaba de servir para todo, ¿no? Y hay otras experiencias que también tienen que poder visibilizarse. Y para mí, de la tesis doctoral, que fue una tesis donde lo CRIP fue mucho más central, seguramente la evolución de estos años
más en contacto también con mujeres con diversidad funcional y por experiencias cercanas, familiares, de enfermedad y de discapacidad que desde luego se vivían de otra forma, ¿no? Se vivían más cercanas al dolor, al sufrimiento, a la vulnerabilidad, a la necesidad de sostenimiento cotidiano como algo fatigoso y como algo doloroso y como algo que descoloca un poco la dinámica familiar y la dinámica vital y genera tensiones muy fuertes, ¿no? Esas vivencias también me han llevado, ¿no? Como a que lo CRIP quizá no sea tan central y empezar, ¿no?, a recuperar esa genealogía de los estudios feministas de la discapacidad, que ya en los años 70 hacen una crítica al movimiento independiente, diciendo la reivindicación y la militancia es muy importante, pero cuidado, no nos olvidemos de nuestros cuerpos, ¿no?, que son cuerpos vulnerables, que son cuerpos muchas veces dolientes, que son cuerpos que quieren poder expresar ese sufrimiento sin por ello reproducir una tesis de la tragedia personal, de esto es necesariamente una tragedia, ¿no? Poder hablar con palabras propias. Y a mí me gusta mucho entonces lo que haces en el libro ahí cuando empiezas a utilizar los términos que ellas usan, ¿no? Tirar para adelante, resistir, ¿no? Y hay, no me acuerdo ahora, pero hay una, ¿no?, que utilizas como el término continuamente, que ella dice, ¿no? Y dices, bueno, al final la vida es eso, ¿no? La vida es como, no sé si recuerdas el término, hay una que tiene como un título en su capítulo y es como una expresión que ella utiliza. Yeah. Y yo creo que utilizar como esas palabras que son la forma que tienen de nombrar y las estrategias de supervivencia. Sí, bueno, o sea, yo concuerdo contigo, ¿no? Creo que lo CRIP, lo decía desde un principio, ¿no?, sin quitarle ningún tipo de importancia a lo que nos ha dado como teoría, pero sí creo que no es aplicable en todos los casos. Creo que lo CRIP viene de un pensamiento político activista mucho más consciente de lo que significa sí, politizar el cuerpo diverso, el cuerpo con discapacidad, que claro, pero todo es contextual, ¿no? Todo situado, o sea, tú no puedes en un sur de Andalucía, no sé, ¿no? Como que para mí ese es el conflicto, pero el conflicto incómodo que nos permite platicar. Y para mí sí, para mí en este libro fue vital utilizar las palabras que ellas encuentran para dar sentido a su propia experiencia, pero también a su propia manera de resistir. Porque como bien lo dices, creo que caer en el discurso de la discapacidad o el cuerpo doliente como tragedia es mucho más sencillo, pero poder ahí ver cómo estas mujeres, a partir de su propia vulnerabilidad, resisten, como yo me gusta nombrarlo, a sobrevivir al borde del alarido del mundo, ¿no? Para mí eso se me hace como muy potente y yo creo que es parte, para mí, yo creo que de las cosas que más agradezco de este libro, contar con sus voces y al final, pues si yo soy la autora en el texto, pues ellas son las autoras en la carne y que quede como muy claro esto, ¿no? Y yo creo que también uno de los temas que tú ya lo comentaste, que creo que ahí sí es como donde el movimiento feminista ha sido muy... bueno, el movimiento feminista y las autoras feministas que se han acercado a los estudios críticos de la discapacidad han estado como muy pendientes en regresar al cuerpo, ¿no? O sea, Susan Wendell, por ejemplo, tú la nombras, yo también, ¿no? Como regresar mucho al cuerpo por todo esto que tú decías, ¿no? Y bueno, a lo mejor la gente que se está acercando a la discapacidad no tiene esta línea teórica, bueno, esta línea secuencial, pero bueno, durante mucho tiempo y hasta ahora todavía, pero bueno, por ponerlo más o menos ahí, estuvimos los cuerpos con discapacidad, cuerpos enfermos sometidos a un modelo médico rehabilitador, un modelo que apostaba a ver a la discapacidad como tragedia, como faltante y a la cura y a la rehabilitación como una manera de incorporarlos, ¿no? A la vida laboral, que realmente el modelo de rehabilitación es para incorporarlos a la vida productiva, o sea, todo lo que fue las prótesis en los Estados Unidos para los soldados después de la Guerra Mundial, pues fue, venga, eche para acá para que trabajen porque no se quedan en casa, ¿no? Que fue contestado por un modelo social, bueno, proveniente de la Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, Oliver, que es uno de los más famosos, el teórico Oliver, que bueno, dice, bueno, entendamos entonces la discapacidad no como tragedia personal, sino como una construcción social, es decir, veamos el alrededor, cómo descapacita el cuerpo. Entonces, el punto era, no es la falta de visión lo que te hace tener o ser discapacitado, sino el que no exista el braille, ¿no? No es que no puedas subir las escaleras, es que no hay escaleras eléctricas, ¿no? Y claro, ante eso, que durante mucho tiempo el modelo social estuvo y todavía está, ¿no? Si llegan feministas críticas de la discapacidad que dicen, bueno, a ver, enfocarnos en el afuera, como pierden un poco de vista
si el dolor duele, pues entonces el dolor hay que investigarlo, ¿no? Y eso significa regresar al cuerpo. Y a mí me gusta mucho este autor, Tobin, que habla acerca de la teoría de encarnamiento complejo, ¿no? Es decir, el cuerpo con discapacidad y el cuerpo enfermo algunas veces convergen y otras veces no convergen, pero es verdad que ambos lo que nos dan es la complejidad tan grande que existe en la encarnación tan compleja que es las personas que tienen dolor y las personas que tienen dolor crónico, enfermedades crónicas, que no es lo mismo, o la discapacidad, y que este modelo de encarnación complejo no está peleada con el anhelo o el deseo de la cura y de la rehabilitación, ¿no? O sea, Alison Keffer y Eli Clare han hablado acerca de este deseo que tenemos las personas que tenemos dolor de tener una cura, pero que no está peleado con querer una cura y al mismo tiempo pelear en contra del capacitismo. Entonces me parece muy importante, y yo creo que en tu libro si vas vas al grano de esta conversación y también de esta tensión que existe, ¿no? Y por ejemplo, creo que en tu capítulo donde hablas de curar, de cuidar, ¿no? Bueno, curar y cuidar, que para mí va un poco de la mano, pero de cuidar, creo que tú sí te metes un poquito más a esta tensión, este debate, ¿no? Sí. Bueno, para mí es un debate apasionante y desde luego es algo que no tengo resuelto, ¿no? Y que me he atrevido a como aventurar en el libro, ¿no? Precisamente porque el libro busca abrir conversaciones como esta, ¿no? Y lo comentábamos el otro día Dresda y yo cuando preparábamos este conversatorio, que ha tenido un café previo, para ir comentando estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar una lectura no trágica de la discapacidad y una lectura que busque reivindicar que el capacitismo es un sistema de discriminación análogo a otros sistemas como el patriarcado o como el racismo, ¿no? Cómo compatibilizar esta politización de la discapacidad y esta crítica a la discriminación y al estigma con poder hablar de esos cuerpos, llamémosles dolientes, ¿no? Como volver a esa intimidad, ¿no? Y como no tener que silenciar, que es un poco lo que ocurrió con el modelo social, ¿no? El modelo social decía, el problema es una sociedad que me discapacita, yo estoy perfectamente, soy exactamente igual que el resto, el único problema es una fuera discapacitante. Y es como, bueno, no. Y esto ha pasado de forma paralela con otros movimientos sociales. Es que hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia nos incomoda, porque esa diferencia evidentemente difiere de una norma, que es la capacitista. Pero es una diferencia que no se puede silenciar, que no se puede negar, que no se puede ocultar, sino que tenemos que hablarla colectivamente, ver cómo se encarna, ver cómo se sostiene y ver cómo se politiza, ¿no? Y qué se politiza y en qué términos, que es un poco uno de los temas que a mí me interesa, ¿no? Y ahí también es un poco, por ejemplo, una de las discusiones que trato en el libro, que es el tema de los cuidados, ¿no? Que es, y ahí yo creo que la crítica no solo es a los feminismos, sino de forma más amplia a la izquierda y al progresismo. A mí una cosa que me preocupa es cómo la izquierda defiende ahora mismo en el contexto español políticas y ha ido defendiendo durante todo este tiempo que son absolutamente capacitistas, ¿no? Pues, por ejemplo, una defensa sin ambages de la ley de eutanasia o en su momento del aborto por malformación fetal, aduciendo que por supuesto tenemos derecho a una muerte digna, por supuesto tenemos derecho a abortar por esta razón, sin pararse un segundo a pensar qué tipo de discursos e imaginarios se consolidan y perpetúan para defender estas políticas, ¿no? Que son siempre el mismo, que es esto se tiene que mantener o defender porque esta vida es insoportable, esta condición vital es invivible. No puede nacer un ser con estas características porque solo va a tener sufrimiento. No puede continuarse esta vida. Y es como, un momento, cuidado, ¿no? Cuidado con validar eso porque estás negando la posibilidad de existencia a gente que ya vive con esas condiciones y que a día de hoy tiene esas condiciones vitales. Y eso es lo que me parece enormemente problemático, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el libro refiero una discusión entre el activista de Vida Independiente, Antonio Centeno, y él tuvo luego una discusión más compleja con un señor de derechas al que no voy a hacer publicidad. Con un señor conocido, ¿no? Y entonces empiezan a discutir, ¿no? Como este personaje continuamente, de forma además, ¿no? Como utilizando la comicidad sobre todas las diferencias corporales, planteaba, ¿no? ¿Quién quiere vivir meándose encima o quién quiere vivir cagándose encima, ¿no? Esta idea más siempre como de la vergüenza con las funciones corporales, que además en el cuerpo masculino resultan como más estigmatizadoras o más ridículas o más denigrantes, ¿no? Y entonces
Centeno le respondía diciendo yo no controlo los esfínteres, yo prácticamente no me muevo y yo quiero seguir viviendo, ¿no? Y entonces, cuidado, ¿no? Con esos imaginarios de coger mi condición vital, mi forma de estar en el mundo y describirla continuamente como el horror, como ese afuera, como ese otro indeseable, como ese otro, porque no solo es estigmatizante, sino que además tiene visos de realidad. O sea, cuando nombramos sistemáticamente una condición como invivible, lo que ocurre es que dicha condición tiene muchas más posibilidades de ser invivible. A nivel subjetivo, que es un poco lo que yo vi en mi última investigación postdoc, que era con personas que habían tenido una lesión medular recientemente, que evidentemente su única imagen sobre esa realidad era insoportable. Entonces, en el momento que a ti te dan ese diagnóstico, antes de que tú hayas empezado a vivirlo de ninguna forma, ya lo anticipas como insoportable. Y al mismo tiempo, porque facilita que las políticas públicas y los recursos sociales no apoyen este tipo de condiciones, porque al fin y al cabo lo que hay que invertir es en la muerte digna, ¿no? Y como decía el activista Adolf Razka, que es uno de los fundadores del movimiento independiente, sí, ayuda para morir, pero ayuda para vivir, ¿no? ¿Qué pasa con la vida digna? Y en ese sentido para mí es como fundamental defender la eutanasia, pero defenderla de forma pareja a que haya unas posibilidades de condición vital digna, ¿no? Y eso es como creo que una de las conversaciones urgentes, ya no son pendientes, a la hora de defender políticas feministas en torno a la vida y en torno a los cuidados. A mí este capítulo me gustó mucho y además también porque me hace pensar también en la lucha que tenemos las que estamos en el movimiento Visca Loco, es sobre pelear por el acceso a redes de apoyo, a comunidades de salud, a comunidades donde podamos sostener la vida con discapacidad. Porque creo que lo que está pasando es, claro, que el Estado muy cómodamente en esta indolencia que a veces tiene el Estado es poner los cuidados a cargo de las familias, ¿no? Y necesitamos más redes de apoyo para poder descentralizar y que el Estado tome la responsabilidad de ofrecer formas de expandir el apoyo personal para no cargarle a las personas más cercanas y a las familias con un proceso de cuidar al otro, que como tú lo dices, cuidar al otro no tiene que verse desde la tragedia o tampoco desde un proceso desgastante, pero que también es verdad que a veces el cuidar dentro de unas estructuras capitalistas de desgaste físico, de desgaste económico, se vuelve invivible. Entonces necesitamos pelear por acceso a redes de apoyo que nos permitan no solamente que la vida con discapacidad sea vivible, sino que la vida con discapacidad florezca, ¿no? Y por eso creo que es importante. Y otra cosa que me parece importante, y eso es algo que yo no lo toco en mi libro, pero es algo que me he puesto mucho a pensar también, actualmente, es cómo podemos pensar el cuidado desde la discapacidad, no solamente hacia lo humano, pero también hacia lo no humano. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo entender que en un mundo capitalista, neoliberal, voraz, que está discapacitando cuerpos humanos, pero también que está discapacitando cuerpos no humanos, ¿no? Que discapacita montañas, que discapacita animales, que discapacita... ¿Cómo extendemos un pensamiento del cuidado como una ética que nos relaciona, entendiendo entonces la discapacidad como relacional, ¿no? Y a mí me parece muy importante y creo que es una conversación que debemos seguir retomando, porque creo que entender la discapacidad no solamente como fuente epistemológica, pero como metodología, ¿no? De investigación. Cuando la discapacidad se pone en el centro de las investigaciones, nos permite abrir muchas preguntas y muchos caminos que no estarían ahí si no entendemos la discapacidad y no la ponemos al centro de nuestras investigaciones. Entonces, creo que el tema de los cuidados que tú tocas en tu libro, que yo lo toco en mi libro con un ejemplo de una de las participantes que está negociando este cuidado con la familia, ¿no? Y como en la familia, si bien hay una preocupación muy grande por tratar a la otra persona, por quitarle el dolor, ¿no? Como eso también genera mucha agresión hacia la persona a la que se está cuidando, ¿no? Entonces,
son procesos muy complicados en donde hablar del cuidado vale mucho la pena reflexionar, no solamente de quienes cuidan, sino de la persona que está siendo cuidada. Y creo que en tu libro, como tú sí nos haces como la tarea de desglosarlo tan bien que se pueda entender esta conversación mucho más claramente, ¿no? Sí, es algo que a mí me interesa, ¿no? Porque al final nos atraviesa a todas, ¿no? Cómo generar esas relaciones de cuidado que están atravesadas continuamente por el eje capacidad-discapacidad y por el eje de género, ¿no? Porque al final sostenemos las mujeres, cuidamos las mujeres, en un sentido emocional, en un sentido físico, no todas las mujeres en la misma medida, como ya nos recuerdan cotidianamente los feminismos, pero también algo interesante que muchas veces se olvida es que las principales cuidadas también son mujeres, ¿no? O sea, al final las mujeres llegamos a una edad más avanzada, con peor estado de salud y todo el tema de morbilidad es más preocupante en mujeres, entonces ahí como queremos que nos cuiden, ¿no? O sea, a mí algo que me interesa también, por eso me interesa el tema de la sexualidad tanto, es porque nos permite poner sobre la mesa los límites de las vidas que consideramos valiosas o que consideramos o dónde consideramos que reside la humanidad, ¿no? Y cómo lo conecto con los cuidados. Pues porque al final muchas veces no se genera como esta idea de organizar los cuidados como en las residencias o con tu madre que te cuide. Y esto parecen arreglos que funcionan más o menos, ¿no? Que más o menos se sostienen en el día a día hasta que metemos el tema de la sexualidad en el medio y empezamos a hablar de, pero entonces, ¿dónde queda el espacio para la masturbación? ¿O dónde queda o quién te ayuda, ¿no? Te apoya para utilizar Tinder, o para ir a una cita, o para tener una pareja, para irte a casa de la pareja o que la pareja venga, ¿no? Y de repente eso descoloca los arreglos cotidianos. Y los descoloca porque se está pensando la vida como supervivencia y no como vivencia, ¿no? Y ese florecimiento que hablabas tú de la discapacidad acontece, ¿no? Precisamente cuando desbordamos esos marcos del cuidado como supervivencia y empezamos a pensar en un sostenimiento más colectivo, ¿no? Y no, claro, ahí no hay muchas respuestas, pero sí se generan muchas preguntas, ¿no? De cómo generar relaciones de intimidad erótica con un asistente personal o si son tus padres los que te apoyan en el día a día. Como eso, y ahí, por ejemplo, Soledad Arnau, que es una de las personas a las que agradezco, ¿no? En el libro y que falleció hace ya más de un año, ella tiene como algunos poemas y tiene algunos textos muy interesantes donde visibiliza de manera erótica y desenfadada cómo intermediar la sexualidad con un asistente personal que te tiene que ayudar a poner la cámara si quieres hacer sexting o a colocarte en la cama si vas a tener una relación sexual. Y entonces como esa tercera persona pone en jaque la noción de intimidad y la noción de relación, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba la relación. Y ahí a mí lo que ahora también me interesa por la actualidad que ha tomado con la Gala de los Goya es la discusión sobre asistencia sexual, ¿no? Que ahí cuando Telmo Irureta recoge el Goya Mejor Actor Revelación y dice nosotros follamos ¿no? Y lo hace más vinculado a una película como La Consagración de la Primavera que trata y pone en el centro la discusión sobre asistencia sexual, pues ahí, ¿no? De nuevo, me parece que es fundamental hablar de quién cuida, cómo se cuida, dónde están los límites de esa asistencia, qué es asistir, qué es cuidar, ¿no? Y la discusión sobre los derechos, que es como otro melón pendiente. Ya, y es que creo que nos van a quedar muchos temas pendientes, que podríamos hablar mucho, pero sí hay un tema que a mí me parece muy interesante y que lo platicamos cuando nos vimos en este café previo que le estamos contando, y que me gustaría tomarlo porque, bueno, yo voy a empezar y tú te vienes a la conversación, ¿no? Yo sí creo que yo creo que las personas que estamos en los estudios de la discapacidad, críticos de la discapacidad, estamos en un momento muy importante y muy bonito, porque estamos construyendo, como estamos hablando, estamos construyendo teoría ahora mismo, ¿no? Experiencia y tal. Y creo que tenemos la oportunidad de no cometer errores o trabarnos o pausarnos o entorpecernos en el andar de la discapacidad. ¿Y a qué voy con esto, no? Hablábamos mucho acerca de quién es el sujeto político de la discapacidad, que es un tema que sí me gustaría abordarlo, porque creo que podemos ver, por ejemplo, de otros movimientos, que el tratar de cerrar el sujeto único de la discapacidad es problemático, sí, ¿no? Y creo que estamos viendo por otros movimientos, ¿no? Bueno, que más que llegar a un acuerdo, o sea, podemos fracturarnos más. Y yo creo que si algo los movimientos, los estudios críticos de la discapacidad lo están haciendo muy bien, es realmente entender la diversidad, o sea, que en la pluralidad
la pluralidad no rompe nada con el planteamiento político del desafío de la discapacidad. Y yo creo que es algo que tú en tu libro hablas muy bien cuando hablas de las políticas identitarias y qué tan peligrosas pueden ser, ¿no? Para nombrar la discapacidad, porque yo sí lo que creo es que ojo con las políticas identitarias, porque estas vienen de un norte global, sí, ¿no? Un norte que se ha caracterizado por generalizar y por vanagloriar lo que es el orgullo, ¿no? Y la diferencia, muy alineado a una agenda neoliberal, ¿no? Y que tiende a generalizar y a simplificar la experiencia y la complejidad. Entonces, para mí, el hacer del sujeto único de discapacidad único, fijo, homogeneizante, creo que estamos perdiendo las diferencias en las corporalidades y en las subjetividades. Y yo creo que si algo tenemos o podemos hacer de los movimientos críticos de discapacidad es no caer en este impasse, ¿no? Y buscar conversaciones como estas en donde se puedan generar alianzas para entender un poco esto, ¿no? Las encarnaciones complejas que habitan en los cuerpos que tienen algún tipo de discapacidad visible o invisible, ¿no? Y ver que el punto que nos conecta no está quizá en la diferencia, sino está en el sistema opresor, claro, que es el capacitismo, ¿no? Y si no perdemos de punto de vista, o sea, desde ese encuadre, creo que podemos tener unas conversaciones diferentes. No sé cómo tú lo ves. No, totalmente. Yo creo que uno de los riesgos, o sea, creo que una de las potencias de los estudios críticos de la discapacidad y de las perspectivas CRIP es que beben de los feminismos y de otros movimientos y empiezan a politizar la diferencia y reivindicarla identitariamente, y eso me parece algo muy potente. Pero como dice Dresda, creo que precisamente tiene que no caer en los mismos errores, ¿no?, que ha caído cierto sector del feminismo, que es una reivindicación esencialista con una demarcación fija, ¿no?, e inmovilizante sobre quién puede hablar, ¿no?, de qué, ¿no?, y una perspectiva de la experiencia que esencializa, ¿no?, dicha experiencia y muchas veces la fetichiza como una experiencia cerrada, como una experiencia que tiene que ser común y que tiene que ser igual. Y eso es problemático porque además, precisamente, ¿no?, si algo mueve el capacitismo es que lo mueve todo. Entonces yo pienso en esas experiencias donde nunca va a poder haber una enunciación en primera persona, ¿no? Y lo recojo un poco en el epílogo del libro y pienso, por ejemplo, en mi abuela, que está ahora con Alzheimer y que no tiene una expresión inteligible, y pienso en cómo sus cuidados es necesario que los pensemos entre todas, ¿no?, y que los pongamos sobre la mesa. Y pienso, ¿no?, en uno de los libros que referencio, que es la biografía de un niño que tuvo una enfermedad y durante tiempo no pudo hablar, y como todo este tipo de experiencias nos tienen que importar, ¿no?, y son responsabilidad de todas cómo generamos redes colectivas de cuidado y de sostenimiento de esas vidas, porque si pensamos simplemente yo solo hablo de lo mío, a mí solo me importa lo mío porque yo no voy a ponerme a hablar por otra, ¿no?, por otros, de repente lo que se produce es como una cosa absolutamente egocéntrica, donde tu experiencia cada vez es más chiquita y donde solo te importa lo que te acontece en tu día a día. Y es como cuidado, porque hay decisiones, ¿no?, y políticas públicas que sí que está tomando cierta gente y que nos deberían importar, ¿no?, desde la alianza y desde las complicidades. Y ahí espero entonces que desde los movimientos anticapacitistas pues haya como esas alianzas que nos permitan discutir colectivamente, ¿no?, no solo de lo que te pasa ahora mismo, sino de lo que te interpela de forma más amplia. Y además, como dice Dresda, esto al final va del capacitismo, ¿no? Y de hecho hay algunas teóricas que están pasando, ¿no?, empezando a plantear que en vez de hablar de estudios de la discapacidad, se hable de estudios de la capacidad, precisamente para poner bajo la lupa qué ocurre con la capacidad y qué cuerpos se consideran capaces. Porque para ir acabando, ¿no?, una cosa que a mí me interesa especialmente es pensar, cuando hablamos de estudios de género o cuando hablamos de la variable de raza, que esto no va de mujeres, ¿no? Los estudios de género no son cuestión de mujeres, igual que los estudios de discapacidad no va de discapacitados. Va de cómo el capacitismo es un sistema regulador y ahí hay que poner el foco en el privilegio y en la subordinación, porque son dos caras de la misma moneda y es más móvil de lo que pensamos, ¿no? Igual que creo que es un error cuando hablamos de género hablar de mujeres y dejar la masculinidad en un espacio opaco y naturalizado, o hablar de clase social fuera hablar de pobres, creo que hablar de capacitismo es hablar de ese sistema, y ese sistema va teniendo posiciones móviles y es una gama de grises, ¿no? Y es lo que tiene también más potencial político. Totalmente, pensar que el abrir el sujeto del feminismo, el sujeto de la discapacidad, creo que no fractura en nada, creo que al contrario enriquece
y pluraliza, que creo que es lo que queremos, poner en la mesa las complejidades de estos cuerpos maravillosos que están ahí, que nos enseñan. Y por otro lado, que quizá es mi apuesta, quizá política personal sobre la discapacidad, es entender a la discapacidad como relacional, como una afinidad colectiva que nos une a los humanos y las humanas, pero también a lo no humano. Y creo que entenderlo así, creo que hace que, por un lado, abramos los estudios de la discapacidad mucho más en el espectro teórico que pueden dar, pero creo que también, como lo mencionábamos, ¿no? Creo que para mí es una oportunidad que tenemos para no caer en los mismos errores. Creo que, como tú dices, hay conversaciones pendientes, pero creo que los estudios de la discapacidad tienen una conversación muy clara y una conversación muy propia. Estamos utilizando desde experiencias diferentes, pero que sí tienen un objetivo en común, que es ver al capacitismo como un sistema opresor. Y como bien lo dices, que no solamente es para cuerpos con discapacidad o cuerpos enfermos, sino que es un sistema de opresor para los cuerpos no discapacitados, para el medio ambiente, para nuestra relación con los animales. Es decir, es un sistema de opresión bastante amplio que nos atraviesa, y creo que ahí sí tenemos conversaciones muy particulares y muy propias que decir, y por eso nuestra apuesta, creo que ahí coincidimos tú y muchas de nosotras estamos haciendo estos estudios de generar gramáticas propias, gramáticas muy situacionales, muy contextuales, que hablen de lo que nos está pasando, pero también, y eso no me canso en ponerlo, de cómo podemos resistir al capacitismo, porque quedarnos solamente en receptoras de esa violencia es ponernos otra vez contra la pared y seguir poniendo esta idea de la discapacidad como tragedia. Y yo creo que ya no estamos en esa conversación. Yo creo que la conversación es cómo estos cuerpos, nuestros cuerpos que tienen algún tipo de discapacidad o de enfermedad o procesos ¿no? Tienen que decirnos y tienen las herramientas y las propias lenguajes y gramáticas para poder expresar y hacer frente a este capacitismo. Entonces, yo creo que se quedan muchas dudas, ¿no? Porque creo que, qué lástima que no nos alcanza, porque desde el nombre de tu título, El cuerpo deseado, se me queda por ahí, se puede desear a un cuerpo con discapacidad. Creo que compren el libro para entender el título del libro de Andrea, y felicitarte, Andrea, porque te felicito porque yo lo hice en diciembre y yo me felicité a mí misma cuando salió el libro en diciembre, pero sé que es un proceso complejo, sé que no es fácil, sé que hay muchas dudas, sé que hay mucho temor. Al final, exponerte como autora, soltar ese libro, creo que da terror, ¿no? Sí, es como mi criatura. Pero al mismo tiempo creo que es un acto de ser bravas, ¿no? De ponernos ahí al frente. Creo que esos textos se van a ir construyendo con cada lectura que ustedes hagan. Creo que hay cosas que les pueden resonar, creo que hay muchas cosas que pueden criticar, y está bien, claro. ¿No? Creo que eso nos va a enriquecer más. No tenemos tiempo para preguntas, eso es verdad, pero yo sí les recomiendo que vayan, compren el libro está disponible en Madrid. Ambos libros. Ambos libros están disponibles en España, lo pueden ver. En América Latina también está disponible el libro. Tarda más en llegar y hay algunos centros ahí donde se puede encontrar más que en otros, pero bueno, está ahí. Y bueno, que si tienen alguna pregunta, que si quieren hablar acerca del libro, pues nos pueden contactar con nuestras redes sociales, que Andrea y yo estamos ahí siempre disponibles. Y nada, que tus últimas palabras, Andrea. Pues nada, agradecerte, Dresda, este espacio, agradecer a Caótica por habilitar la plataforma, comentar que ambos libros también se pueden comprar a través de la web de Caótica y el envío es muy rápido, en el Estado español, no sé en otros lugares, y seguimos conversando. Un placer. Bueno, pues como esto es autogestionado, lo que procede ahora es que me levanto y cierro la conversación, pero me ha dado mucho gusto, nos ha dado mucho gusto poder que nos escuchen, platicar con ustedes. Y bueno, vayamos pensando en armar otro conversatorio. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos desde algún punto del mundo. Creo que
seguimos online. Seguimos online. Ahí está.